Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien allí juntamente con su familia y pues a estudiar la Biblia, ¿verdad? Es bueno estudiar la Biblia y pues estamos haciendo estos videos para que usted vaya aprendiendo un poco más, ¿verdad? Así como nosotros aprendemos, usted también aprende, ¿verdad? Y pues acuérdese, ¿verdad? Estamos haciendo estos videos para que usted también los comparta, para que otros vengan al camino de Dios, ¿verdad? Todos necesitamos aprender más de Dios y aprender a compartir la palabra de Dios. Pues estos videos no se lo olvide, ¿verdad? Cuando lo busque allí en YouTube, busque Estudiemos Juntos la Biblia. Y allí va a ver usted todos los videos que estamos haciendo desde Génesis hasta ahorita en este momento. Estamos ya en Éxodo y ya vamos en Éxodo 34. Vamos a estudiar ahora el pacto renovado, advertencia contra la idolatría de Canaán, fiestas anuales, Moisés y las tablas de la ley. Todo eso vamos a leer en este capítulo y pues ya estamos en el video número 79. Así que vamos a empezar a leer la palabra de Dios y que usted esté allí juntamente con sus hijos, su familia, con los que esté, ¿verdad? A lo mejor está en el trabajo y tiene un momentito para estudiar la Biblia o está en algún parque, yo no sé, ¿verdad? Hay tantos ah, lugares donde pudieran estar y pues apartar un tiempo para Dios, ¿verdad? Acuérdese que Dios es nuestro reposo, nuestro descanso y cuando estudiamos la palabra de Dios, Él nos da descanso. Así que pues agarre un momento de su tiempo, ¿verdad? Y estudie la palabra juntamente con nosotros. ¿Y cómo estás, Virgilio? Estoy bien, muy bien. Super archi mega bendecido, vas a decir. Bueno, Como pues hay muchas, bueno, nos ha tocado ver, ¿no? Mucha gente que en la iglesia les preguntan, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Entonces, bueno, dice uno, bueno, pues no tiene ningún problema, pues, ¿para qué se preocupa uno por esas gentes? Vamos a ver quién sí está pasando por alguna prueba. Y entonces, en este mundo, bueno, no podemos am, tener todo el tiempo tranquilidad. A veces es la economía, a veces son enfermedades, a veces son, pues, que las gentes sí están yendo a la iglesia, sí están estudiando su Biblia, pero pues nada más es una pareja o una persona en la familia. Entonces, estamos bendecidos y en victoria porque Cristo murió por nosotros. Él fue bendecido y Él tuvo la victoria por nosotros. Pero Él nos dijo aquí antes de irse, en el mundo tendréis aflicción. Cuando usted esté pasando por una aflicción, no diga estoy bendecido y en victoria. O sea, diga tengo una aflicción. Necesito ayuda, necesito compañerismo, que alguien interceda por mí, ore por mí, que me ayude a orar. No tenga temor de decir, no es una vergüenza decir que está pasando por una prueba, no es una vergüenza. Acuérdese cuántas pruebas pasó Pablo. O sea, él nunca dejó que las pruebas lo amedrentaran o lo hicieran o lo doblegaran para rendirse en su trabajo. Pero fueron pruebas difíciles. Él no estaba riéndose de contento cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban persiguiendo, cuando naufragó en el mar, cuando le hicieron un montón de cosas, o traiciones en la iglesia, de gente que quería echar a perder su ministerio. No se dejó amilanar por esas pruebas, pero él tuvo pruebas.
De hecho, él decía que esa era la señal de su ministerio, las pruebas por las que había pasado. Eh, Dice, tantas veces azotado con varas, tantas veces perseguido, tantas veces, una vez naufragando en el mar por tanto tiempo, peligros de los de afuera, de los de afuera de la iglesia y traiciones en los de la iglesia. Él mencionó una lista larga de cosas por las que él había pasado. Entonces, hoy quise decir estas cosas porque me acordé de eso, ¿no? De que la gente parece que le da vergüenza decir que tiene una prueba. Prefieren decir o cantar victoria, bendecido y en victoria. Bueno, entonces nadie se va a preocupar por usted, nadie le va a ayudar a orar si tiene una prueba. Como una mujer que decía, es que le vino un problema, un desvanecimiento por causa de la diabetes. Y cuando mencionaron que tenía diabetes, ella dice, diablo mentiroso, yo no tengo nada. Entonces la respuesta es, bueno, pues como no tiene nada y Dios no cura de nada, va a seguir con su problema, cantando victoria, pero siempre padeciendo de su problema de diabetes. Entonces, no es una vergüenza tener una enfermedad. No es una vergüenza estar pasando una prueba difícil que sentimos que se nos desmorona nuestra vida. Tenemos que recordar que somos seres humanos y que la prueba de que somos seguidores de Cristo es que vamos a ser perseguidos. El Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo si acaso en el mundo tienen aflicción. No, lo aseguró, Él dijo, eso fue asegurarlo. En el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, dijo después, confíen, porque yo he vencido al mundo. No confíen nada más que tengan confianza de que el tiempo va a hacer que esto pase. No, confíen en Dios porque yo he vencido al mundo. Confíen en mí, confíen en el Padre, confíen en el Espíritu Santo, que les va a ayudar en esa prueba. Tal vez no seamos librados de esa prueba, tal vez incluso tengamos que glorificar al Señor con nuestra propia vida, que nos quiten la vida, pero no se va a perder nada de nosotros, ni un cabello de nuestra cabeza va a perderse. Entonces, cuando le pregunten cómo está, si tiene una prueba, dígalo. Confiese, pues tengo este problema. Para que la persona que le preguntó le diga, ¿quiere que me una a usted para orar por ese problema? Y usted, claro, le va a decir, sí, por favor. Pero si usted por vergüenza dice, no, yo estoy bendecido y en victoria, bueno, entonces lo van a hacer a un lado automáticamente. Y si tiene una prueba, nadie se va a dar cuenta. Y usted la va a sufrir sola o solo, sola la prueba. Y no va a poder decirle a nadie en la iglesia, ni al pastor, ni a nadie, ustedes no me ayudaron en mi prueba. ¿Cómo le vamos a ayudar si no supimos, nunca nos dijo usted que estaba pasando por una prueba? Un pastor nuestro, él no le gusta afligir a las gentes con sus problemas. Y tenía un problema bien grave. Uno de sus hijos estaba enfermo, gravemente, casi al borde de la muerte. Pero él no quería afligir a sus compañeros ministros
con ese problema. Él lo enfrentaba solo, él y su esposa. Y oraban, y oraban, y oraban, pidiendo, rogando a Dios por su hijo. Y un día invitó a varios de sus hermanos pastores a comer a su casa cuando ya había, o ya estaba pasando, todavía estaba el problema, pero ya estaba pasando. Y la esposa enojada con todos los pastores porque estaban comiendo bien a gusto, riéndose, alegrándose con el pastor, y el pastor tenía ese carácter, tiene ese carácter de alegrarse a pesar de la prueba. Pero ella estaba enojada, bien enojada, y no se pudo callar, y les dijo, dice, ustedes, dice, no sé cómo pueden estar alegrándose y comiendo y todo, cuando estamos pasando por una prueba que nuestro hijo está muy mal, grave. Y todos se quedaron con la boca abierta y le preguntan al pastor, ¿tu hijo está grave? Pues sí. Dice, ¿y por qué no nos dijiste? Para ayudarte, para orar por ti. Pues es que no quise afligirlos con algo así, cada quien tiene sus pruebas. Y la esposa se quedó, ¿tú no les dijiste? No. Dice, bueno, surgió una situación un poco tensa ahí, pero es la cosa, hay quienes tienen un carácter que puede soportar pruebas difíciles. Pablo no había dicho de todas las pruebas que había enfrentado, pero llegó el momento en que tuvo que decir, o sea, nadie me puede menospreciar, yo no he sido menos que los demás apóstoles. Aquí está la prueba de mi apostolado, esto y esto, azotes, cárceles, peligros en la ciudad, peligros en el camino, naufragios, un montón de cosas, una lista larga, digo. Pero no había mencionado esas cosas. De hecho, alguien tuvo que documentar todo eso, el médico Lucas, el evangelista Lucas, tuvo que documentar todo eso para que nosotros supiéramos. Quedó aquí en el libro de los Hechos. Entonces, no tenga vergüenza de decir, tengo una prueba, algo me está afligiendo, algo me está doliendo. Coméntelo, dígalo, para que alguien más se una a usted en oración y en intercesión. El Señor Jesús, ¿qué sucedió con Él? O sea, Él enfrentó lo más grave que podía enfrentar un ser humano. Nadie ha enfrentado lo que Él enfrentó. Y acabamos de pasar la Pascua, el tiempo de la Pascua, ¿no? En este tiempo fue que, aproximadamente en este tiempo fue que el Señor Jesús padeció por nosotros. Y Él, dice la Escritura, que fue una pasión la que Él tuvo de ir a la cruz. No que hayas ido así, cantando. No, fue doloroso. Flaqueó como cualquiera de nosotros, como cualquier otro ser humano. Acuérdense el suceso en el Monte de los Olivos, cómo estuvo en el Getsemaní, cómo estuvo orando con tantas ganas que hasta la tensión que tenía en ese momento, la lucha interna que tenía en ese momento, lo hizo sudar gotas de sangre. Y sin embargo, estuvo tan apasionado de ir a la cruz porque él veía hacia el futuro. Veía que su sacrificio iba a lograr la redención total de todos los seres humanos.
Claro que no todos la aceptan. Eso lo tenemos que recalcar. No todos la aceptan. Pero en el plan de Dios, al menos lo que hemos leído en la Escritura, un gran número, no sé si sea la mayoría o sea la mitad o cuántos sean, pero un gran número de seres humanos se salvan, nos salvamos. Ese es el plan de Dios, o sea, dice no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que dice la Escritura, que fue una pasión que Él tuvo, de ir a la cruz, sufrir ese sufrimiento extremo que sufrió, morir pero morir como nadie más ha muerto. O sea, nadie más. Hubo otros que fueron crucificados igual que Él, pero nadie murió como Él en la cruz. ¿Por qué? Porque Él es Dios y se hizo carne. Se disfrazó de carne. Y vivió entre nosotros y predicó su mensaje y todo eso. Y después respaldó su mensaje con el sacrificio, con las obras, con la obra literal de la crucifixión. Pero Él sabía que iba a ser crucificado de esa manera. Nadie más, cuando nace, nadie más sabe que va a morir de esa manera. Los que fueron crucificados, nadie sabía que iba a morir, que iba a morir de esa manera. Pero Él sí lo sabía. Y a pesar de saberlo, estuvo dispuesto. Sí, Padre, yo voy. Entonces, el Padre le da lo engendra por el poder del Espíritu Santo en María y nace y lo protege todo el tiempo. Y hay una comunión estrecha de Jesús con el Padre. Y el Señor Jesús, con ojos del Espíritu, puede ver y sentir la presencia de Dios toda su vida. Y en el momento más extremo, más doloroso, más angustioso, Él no puede ver a las ventanas del cielo abiertas y la figura amada del Padre. El clamor fue angustioso. Padre mío, no dijo Padre mío. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En todas las veces anteriores Él siempre se refirió a Dios como su Padre. Mi Padre y yo uno somos, les dijo a los líderes religiosos de su época. Y les decía a los discípulos, no los dejaré huérfanos, iré y rogaré al Padre que os envíe otro consolador. Siempre en todo momento estuvo diciendo, cuando hace la oración aquella, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de todas las cosas. Él siempre se estuvo refiriendo a Dios como su Padre. Pero en ese angustioso momento, Él clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, tú eres mi Padre, pero también eres mi Dios. Yo estoy sometido a ti, yo te estoy obedeciendo, tú eres mi Dios. No tengo ningún otro Dios. He estado siguiendo tus órdenes, obedeciéndote en todo, porque eres mi Dios. Pero después de todo esto, ¿por qué me has desamparado? No le está reprochando, pero está cumpliendo lo que dice la Escritura en los Salmos. Y cuando dice eso, o sea, ya se estaba acercando la hora de entregar su espíritu. Después de que dice eso, como diciendo una palabra a quien sea, al que escuche, al que esté dispuesto a actuar,
tengo sed. Entonces, no es que lo dijera también por cumplir una escritura, sino porque realmente tenía sed. Entonces era un ser humano igual que cualquier otro, pero dentro de él estaba el Espíritu de Dios que lo había engendrado y lo había llevado por todo ese derrotero, ese camino preescrito, preestablecido hacia la crucifixión. Y fue crucificado y sufrió la angustia más grande que podía sufrir. Imagínense, la creación crucificando al Creador. Claro, no fue plan de la creación, sino fue plan del Padre, desde el principio. Esta es la manera en que vamos a poder redimir al ser humano. Que tú, el Verbo, el Hijo de Dios, vayas y los redimas con tu propia vida. Te voy a dar un cuerpo para que de esa manera lo redimas. Entonces, después de que dice eso y en vez de darle agua le dan una droga, o que le quieren dar una droga para que se entumezca, era lo que hacían en aquel tiempo, hiel mezclada con vinagre. Era una droga que le entumecía su cuerpo porque no sentía dolor y era algo que podía ayudar a prolongar la agonía o a que muriera más pronto. Pero viendo que era, sintiendo, saboreando que era una droga, no la quiso tomar. Y después de haber pasado eso, ya dice él, consumado es. La obra, como diciéndole al Padre, Padre, hecho está. Cumplí con lo que me enviaste a hacer. Entonces él dice, la obra de la redención del ser humano está consumada, está hecha, está lograda. Y con el último, pues con las últimas fuerzas que le quedaban, tomó aire y pegó un grito también desesperado. El grito era, en tus manos encomiendo mi espíritu. De nuevo vuelve a decir ahí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego dice a la escritura, que después de que dijo eso, entregó el espíritu. O sea que no dejó salir su espíritu de él para usarlo con poder, ese espíritu, y mantenerse con vida hasta que saliera la última gota de su sangre por todo su cuerpo herido. Tenía poder para librarse de la cruz. Sin embargo, usó ese poder para mantenerse en la cruz hasta la muerte. Entonces, literalmente había sangrado por completo, había quedado desangrado por completo. De modo que cuando lo traspasaron con la lanza, salió, en vez de salir sangre con agua, salió al revés, agua con sangre. Entonces, la obra de Cristo en la cruz fue la obra más grande que que Dios podía hacer. Por eso cuando dice, lo mejor de Dios está por venir, no. Esto es una referencia a cosas materiales y eso no es lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios ya vino hace 2000 años aproximadamente y está por regresar. Amén. Y su regreso es precedido de grandes cataclismos, grandes persecuciones. La ira del diablo se desata contra todos los que tienen fe en el Dios de la Biblia. La ira del diablo se desata contra usted y contra mí, contra nosotros. Pero después viene algo aún peor. La ira de Dios que se desata en venganza
contra aquellos que le hicieron daño a usted y a mí. La ira de Dios sobre el mundo entero. Esas cosas han de suceder inevitablemente. Las creamos o no las creamos, han de suceder. Pero es algo, como dicen, ¿no? Antes del amanecer la noche es más oscura. O sea, cuando ya está todo más negro es cuando viene la luz de la aurora, la luz del alba. Entonces, cuando la crisis aquí en el mundo sea lo más severa, es porque ya viene nuestro Señor Jesús. Y ahora tenemos que darnos cuenta, hay un ataque sistemático contra la iglesia cristiana, contra todo lo que signifique Cristo. Es un ataque contra usted y contra mí. Cuando llegue a usted o cuando me llegue a mí, no debemos sorprendernos. Al contrario, debemos estar agradecidos que de esa manera estamos dando testimonio de nuestra fe. Porque es lo que el Señor Jesús quiere, que demos testimonio de nuestra fe en medio de las pruebas. Fue un recordatorio, ¿no? de la Pascua, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un recordatorio que debemos estar trayéndolo a nuestra memoria en todo tiempo. Porque no se trata de que vamos a sostenernos nosotros mismos, no. La fe en Jesucristo es la que nos va a sostener. Sin esa fe en Jesucristo, estoy seguro, le puedo asegurar, que nadie va a sostenerse. Sin la fe en Jesucristo, nadie va a soportar la prueba que viene. ¿Cree usted que va a escapar con el rapto? Entonces su fe no está en Jesucristo, su fe está en el rapto. ¿Qué va a suceder si Dios no lo rescata en medio de la prueba? ¿Va a renunciar a su fe? Espero que no. Pero si está esperando que el rapto lo va a rescatar, lo va a sacar de la prueba que viene y del dolor y de la persecución, de la angustia, de las heridas, de todo eso que viene sobre el mundo entero, entonces la ecuación está mal, la ecuación está invertida. El Señor Jesús dijo también a través de los apóstoles, dice, es necesario. Dice, es necesario. ¿Qué dice enseguida? Que a través de muchas tribulaciones, o sea, vienen juntas las dos, la necesidad y la prueba. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, pensemos en estas cosas, o sea, ¿tenemos miedo todavía de las pruebas? Jesucristo vino a meterse en las pruebas por nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a librar. Porque Él ya sufrió, nosotros ya no vamos a sufrir. Porque Él se hizo pobre, nosotros vamos a ser ricos. Porque en Él se cargaron las llagas de la enfermedad del ser humano, nosotros vamos a ser sanos. No, va a seguir habiendo enfermos en la iglesia, pobres en la iglesia, perseguidos en la iglesia, maltratados y hasta asesinados en la iglesia. Pero eso no quiere decir que se pierda nuestra esperanza, no se pierde. Entonces, a pesar de las pruebas y del dolor y lo que sea que suframos, nuestra salvación sigue siendo segura y permanente.
pero debemos estar seguros de en quién hemos creído. Usted, yo, todo aquel que dice ser seguidor de Cristo, tiene que estar seguro de en quién ha creído. No dejarse llevar, como dice la Escritura, por todo viento de doctrina, porque eso es ser inconstante. Entonces, la doctrina tiene que estar basada en lo que dice la Escritura, en lo que dijeron los apóstoles y lo que dijeron los profetas. No los apóstoles de hoy, no, los apóstoles de allá del primer siglo, los profetas de antes de Cristo. Lo que ellos dijeron, eso es la palabra definitiva. Lo demás que ha ocurrido en estos 2000 años es historia de la iglesia, historia de la salvación y de la redención del ser humano. Esto es historia. No hay apóstoles nuevos, rechácelos. Aunque haya alguno que haga trabajo de apóstol, no es apóstol, es pastor. Aunque haya alguno que haga trabajo de profeta, no es profeta, es pastor. Ese es el oficio que ha permanecido desde entonces hasta hoy, el oficio de pastor. Entonces, yo he escuchado pastores que dicen, yo he hecho trabajo de profeta, pero no soy profeta, soy pastor. He hecho trabajo de apóstol, he fundado iglesias, pero no es mi trabajo, no es mi oficio es ser pastor. Entonces el Señor Jesús fue el autor y consumador de nuestra fe. A Él debemos enfocarnos, o en Él debemos enfocarnos, en lo que Él dijo, en la obra que Él hizo. Y eso es lo que se debe predicar en todas las iglesias cristianas que predican el verdadero evangelio. No las que predican un evangelio de abundancia y prosperidad. Ese evangelio no existe. Ese evangelio no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es Jesucristo, engendrado por obra del Espíritu Santo, nació de una mujer virgen llamada María. Su padre era descendiente de David, su madre también. Predicó las buenas nuevas de salvación por la fe en Él, por la fe en que Él es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así cada predicación debe incluir esas cosas, no andar divagando en prosperidad. Si usted cree en el Señor Jesús, debe ser un hombre o una mujer próspera. Oh, de veras, y entonces los del África no tienen esperanza, los del Asia no tienen esperanza, que hay tantos pobres por allá, en Sudamérica y México, y incluso aquí hay mucha gente pobre, en Europa, muchísima gente pobre. ¿No tienen ellos esperanza? Porque son pobres, quiere decir que no tienen fe en Jesucristo. Y aunque crean en el Señor Jesús, bueno, ¿por qué no son prósperos? ¿Por qué? ¿Porque son negros? ¿Porque son chinos o amarillos? ¿Porque son de ojos rasgados? ¿Porque somos morenos? ¿Por qué no somos prósperos tan grandemente como se dice? Los que van a traer el desastre aquí a la tierra son las gentes más ricas del mundo. ¿Significa que ellos son más prósperos porque creen más en Dios? En realidad Dios está más lejos de su mente que el oriente del occidente. Al revés, el oriente del occidente. Entonces, el Señor Jesús debe ser predicado. La obra que Él hizo en la cruz debe ser predicada. Su resurrección debe ser predicada, su venida debe ser predicada. Estos días de Pascua que acaban de pasar son un recordatorio de lo que Él dijo en la cruz. Consumado es. La obra de la redención consumada es.
no se podía lograr de ninguna otra manera. El Señor Jesús debe ser el centro de la predicación de todo pastor honesto. La obra del Señor Jesús debe ser conocida aún por aquellos que no la han escuchado. O sea, aún aquellos donde no ha entrado el Evangelio, allá tiene que llegar. Si no vamos con nuestros pasos, vamos a ir con nuestros pesos. Debemos cooperar para que el Evangelio llegue hasta allá. Nuestro deseo es que estos videos puedan trascender un poco más allá de los hermanos de la iglesia o de la congregación donde estamos. Los videos que nos envía nuestro pastor, esperamos que lleguen más allá que solamente a nosotros, los miembros de la congregación. Los videos, hay muchos buenos predicadores en el YouTube que sus mensajes ya están llegando a muchos lugares del mundo. Muy buenos predicadores, muy bien centrados en la Biblia, como dicen, ¿no? Bibliocéntricos y cristocéntricos. Entonces, la Pascua, el evento más importante para la humanidad entera, es la Pascua. ¿Por qué? Porque allí se consuma la obra de la redención del ser humano. O sea, ¿qué puede ser más importante que eso? O sea, quien rechaza eso, automáticamente se está poniendo en el sendero del infierno. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Recordemos, de hecho, el Señor Jesús dijo antes de su pasión y muerte: haced esto en memoria de mí. Tomó el pan, lo partió y les dio: tomen y coman de él. Es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Luego sirve la copa y les dice: tomen de esta copa todos, es mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y después les dice: haced esto en memoria de mí. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, en memoria de Él, recordando lo que Él hizo. No, o sea, lo debemos hacer eso, aunque no tiene que ser cada semana, pero tomar los símbolos del pan y el vino, lo debemos hacer constantemente en nuestra vida. O sea, si lo hacemos una vez al año es decisión nuestra. Si lo hacemos una vez al mes es decisión nuestra. Si lo hacemos más seguido es decisión nuestra, pero tenemos que hacerlo como recordatorio de lo que Él hizo por nosotros. Y predicar su evangelio también, pero el evangelio bibliocéntrico y cristocéntrico. Y la promesa está de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero la condición es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, la iglesia que se enfoca en eso, Jesucristo la respalda. Iglesias que han nacido con poca gente se han extendido alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque han enfocado en Jesucristo y en la Biblia, y Jesucristo ha estado con esos ministerios. Desgraciadamente hay ministerios falsos que han crecido también mucho, el trigo con la cizaña, ¿se acuerdan? Pero eso no impide que el verdadero evangelio siga predicándose, aunque se predique en esas iglesias otro evangelio que no es el de nuestro Señor Jesús. Entonces quisimos recordar esas cosas. Ella misma me dijo: ¿no vas a decir nada de la Pascua?
Y yo esperaba decir unos 5 o 10 minutos y miren, ya van 40. Y tenemos un capítulo más que leer. ¿Lo leeremos o lo dejamos para otro video? También les... Es mucho. Esperamos que mejor este video quede con este mensaje, ¿no? La obra que Cristo hizo en la cruz, la Pascua que nos redimió de nuestros pecados, el sacrificio del Cordero de Dios, que en Él fueron cargados todos los pecados del mundo, que aunque haya quienes no lo van a aceptar, bueno, hay muchos que sí lo vamos a aceptar, que sí lo hemos aceptado y lo van a seguir aceptando. Y ese mensaje se debe seguir predicando constantemente en nuestras iglesias. ¿Quieres decir algo? Sí, aquí tengo en Filipenses 2:6. Está hablando aquí de la humillación y exaltación de Cristo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que esa es el amor de Dios, ¿verdad? La humillación y exaltación de Cristo, que lo hizo todo por amor a su gloria y para salvarnos, ¿verdad? Para llevarnos a la vida eterna. Así que, pues bueno, esperamos que este pequeño mensaje sea de mucha bendición para todos ustedes, que ustedes pongan atención a este mensaje y que pues bueno, siempre recuerden que Cristo vino, ¿verdad? Cristo murió en la cruz y no solamente se quedó allí en la tumba, sino que resucitó para bendecirnos grandemente, para ayudarnos en todo momento, para salvarnos, ¿verdad? Ese es el propósito de Cristo, de salvarnos, porque sabía la condición en la que estábamos y Él vino a rescatarnos, Él vino a morir por nosotros. Así que bueno, que estén bien, que tengan un día súper, archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta el pronto.